Hermano, buenos días. Bueno, me tocó a mí iniciar con estos temas acerca de las disciplinas espirituales, o como se mencionaba también, algunas prácticas para la piedad, ¿no? Que estábamos viendo la semana pasada con nuestro hermano Jared, una introducción general acerca de todo esto. Pero esta mañana vamos a estar hablando específicamente acerca de la oración. No es que en las disciplinas espirituales haya un orden específico, pero hemos decidido iniciar con la oración como una disciplina fundamental dentro de la vida del creyente para su desarrollo y para su crecimiento espiritual y llegar a ser a la imagen de Cristo. Pero antes quiero que oremos para dar inicio con este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que nos das, el de poder acercarnos a ti, Señor. Este primer día de la semana, el venir a recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y ser alimentados a través de tu palabra, a través, Señor, de recordar esta disciplina espiritual que nos dejaste como la oración, Señor, un medio de gracia para edificarnos, para alimentarnos, Señor, y para llevarnos a ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú dirijas esta mañana esta exposición de tu palabra, que, Señor, que seas tú hablando y no yo, Señor. Dirige, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hermanos, cuando decíamos la disciplina de la oración, muchas veces, como alguien dijo una vez, una práctica tan olvidada y tan abandonada dentro de la vida del creyente. ¿Ustedes piensan que es así esta práctica? Es una realidad en la vida del creyente que la oración se ha convertido en algo, como dicen, un tesoro abandonado. Sabemos que debemos orar, sabemos que es bueno orar, es una forma de comunicarnos con Dios, pero la pregunta que nos haríamos es, ¿por qué como cristianos nuestras oraciones son tan pobres? Si tú eres sincero, y seguramente te pasa como a mí, oras 10 minutos, 15 minutos, media hora, y de repente ya no sabes qué decir, ¿no? O te aburres, o tu mente empieza a divagar con otros pensamientos, preocupaciones que llegan a tu mente y automáticamente te desconectas de ese tiempo de oración. Y esto puede llevar, hermanos, a que tengamos poco a poco que abandonar esta práctica en nuestra vida como creyentes. Y es también, tenemos que reconocer también que es mucho más fácil, diríamos, hablar y predicar acerca de la oración que dedicarle el mismo tiempo a pasar orando, a pasar realizando esta práctica. Como un hermano dijo una vez, le preguntaban por qué él nunca había escrito un libro acerca de la oración, un hermano que escribió muchos libros, y él dijo, porque no me siento capaz y no siento que soy digno de poder escribir acerca de este tema. Incluso creo que si vamos a juntar a la iglesia para hablar acerca de un tema específico o algo que necesitamos que la iglesia aprenda, puede ser hasta más fácil llenar el auditorio, ¿no? Pero la noche de oración, ¿cómo están? Hermanos, entonces debemos entender que hay un problema en esta disciplina. Hermanos, si la oración es hablar con Dios, ¿por qué los cristianos no oran más? ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué el pueblo de Dios no disfruta más de esta disciplina en nuestra vida? ¿Por qué se ha convertido más que en un deleite y un tiempo personal en la cual somos alimentados, ha pasado a ser una carga, un castigo, ¿no? Como un hermano me compartía durante esta semana, me decía, yo aprendí a orar porque mis padres me castigaban para ir a orar. Y puede ser que en nuestra propia vida como creyentes, muchas tradiciones religiosas han convertido esta práctica en un castigo, ¿no? Si no te levantas a las 4 de la mañana a orar, tu oración no vale, ¿no? O puede ser muchas otras cosas. Hermanos, creo que la mayoría de los cristianos que no oran es porque en sí
al haber pasado todas estas malas experiencias, ya no desean hacerlo. Llega un punto que no deseas hacerlo. Y la razón, como decíamos, puede ser por muchas circunstancias. Puede ser porque tus oraciones están muy repetitivas, muy monótonas, te cansas, te agotas. O puede ser también porque, como decíamos, se ha convertido en un castigo. Pero hermanos, para poder empezar a practicar esta oración, primero necesitamos entender qué es la oración. Y creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado exposiciones acerca de la oración. Has escuchado prédicas, has leído libros acerca de este tema y seguramente tienes una noción acerca de lo que es la oración o lo que la Biblia dice acerca de la oración. Podemos estar alimentados de eso y seguramente cada que tú escuchas una prédica, y puede pasar con lo que estás escuchando hoy día, te vas a sentir motivado saliendo de acá y decir, bueno, voy a empezar con mi práctica de la oración, ¿no? Pero hermanos, la oración es un medio de gracia vital que Dios usa para hacer crecer a su pueblo en santidad, como dice Romanos 4:29. Pueden buscar, hermanos, ahí en su Biblia este pasaje. La palabra de Dios dice así. Perdón, creo que me he confundido ahí. Déjeme. que me confundí ahí. Pero era 8:29, hermano. Perdón, ahí se me fue. Vamos a leer del 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para nosotros, hermanos, la práctica de la disciplina de la oración tiene el propósito, dice la palabra, de hacernos más como Cristo, para que nuestras vidas reflejen a Cristo, como dice esa alabanza que seguramente han escuchado, dice, no soy yo, sino Cristo en mí. Esa es la oración. La oración tiene este propósito. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado para llevarnos cada día a ser más como Cristo, a reflejar a Cristo en nuestras vidas, para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Menos de mí, más de Cristo. También en el libro de Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Orar es demostrar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o el alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y la ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. La oración es también un acto de la voluntad como una actitud de dependencia hacia Dios. Es reconocer que tenemos este acceso a Dios por medio de la obra de Jesucristo. Es postrarnos delante de Él. Es demostrar que nuestra vida como creyentes está dependiendo completamente de nuestro Padre Dios. Y tenemos el ejemplo ahí cuando le pregunta a sus discípulos a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús les pone el Padre Nuestro y le dice, Padre Nuestro. Es esa conexión de los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, hablando con su Padre Dios. Ese es el sentido de la oración. Entonces esta oración es un medio de gracia, hermanos, que Dios nos ha dejado para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y también en la palabra de Dios, en la oración, o estamos llamados a orar. La Biblia nos llama a orar, no solamente saber qué es la oración, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios,
buscar acerca de la oración, tú constantemente vas a encontrar los discípulos preguntando a Jesús, enséñanos a orar. O los propios escritores de las cartas y los evangelios constantemente no necesariamente te explican qué es la oración, sino te ponen modelos o te responden de cómo como creyentes necesitamos tener un patrón para nuestras oraciones. Cuando nosotros vamos, pues la oración es algo que se espera que suceda en la vida del creyente, ¿no? En el Sermón del Monte Jesús enseña cómo orar a sus discípulos, dando a sus discípulos instrucciones sobre la manera y el sentir que deben tener al momento de entrar en la oración. Eso lo vemos en Mateo 6, del 5 al 8, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, compensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros los pidáis. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿O qué manera los está instruyendo a sus discípulos para que puedan orar? ¿Qué le dice primero? Que no sean como ¿quién? Como los hipócritas, ¿no? ¿Y qué hacían los hipócritas? Dice, aman orar en las sinagogas, aman orar en las calles. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que ellos hacen esto? No por una piedad, sino por un propósito de ser vistos y ser alabados por la gente, ¿no? Pero Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no oren de esta manera. Pero también un hermano una vez me dijo, le pregunté por qué no venía a oración, me dijo que Jesús dijo para no orar en público, ¿no? Puede ser usado como una excusa, pero esa no es la intención de Jesús. Lo que Jesús está haciendo es instruir a sus discípulos cuando le preguntan, enséñanos a orar. Él está diciendo, no oren de esta manera. No sigan estos malos ejemplos de oración. Él dice, oren en secreto. Entren en secreto delante de su Padre. Y él que lo conoce en secreto le recompensará en público. Y también le dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Como mencionaba al comienzo, muchas veces nuestras oraciones nos cansan o nos frustran y nos aburrimos, es porque ya no sabes qué decir. Estuviste 5 minutos orando o 10 minutos y ya no sabes qué más orar. Y puedes ser porque de repente tus oraciones solamente son repeticiones que tú has memorizado de alguien más en la iglesia, de un líder o de un hermano que cual tú aprecias, y bueno, se acabó esa oración y ya no sabes qué más decir. Y pueden convertirse en repeticiones simplemente vanas, ¿no? Como un hermano contaba su experiencia, que cuando era niño dice que él hacían competencias en su iglesia, creo que es una iglesia en China, hacían competencias a memorizar el Padre Nuestro, ¿no? Y la competencia era el que memoriza todo el Padre Nuestro, ganaba un premio. Y él se mataba memorizando y memorizando el Padre Nuestro. Pero él cuenta, dice, llegó un punto en que y simplemente lo decía por automático, sin reflexionar en lo que cada parte de la oración quiere decir. Y puede ser, que hermanos, que nuestras oraciones sean así. Ya tenemos una oración modelo, no vienes acá, te sientas y oras y continúas constantemente esa misma repetición, y nuestras oraciones se vuelven, hermanos, cansadas, aburridas y muchas otras cosas. Pero el Señor dice, no uséis esas vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por usar su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Por tanto, hermanos, vemos que Jesús espera que aquellos que son sus discípulos, aquellos que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, deben estar orando. Deben estar en conexión con el Padre que los ha salvado por medio de Cristo a través de la oración. Deben estar beneficiándose de esta disciplina de la oración para ser más como Cristo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no estamos apropiándonos de esta disciplina? Hermanos, cuando seguimos también en las cartas, los escritores de las cartas, podemos ver que también ponen modelos acerca de la oración y dan instrucción a los creyentes en las iglesias de cómo deben orar.
En Colosenses 4:2 vemos a Pablo escribiendo y dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo exhorta a los cristianos y le dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo dice: ustedes estén orando permanentemente. Hermanos, en el contexto, Pablo está instando a los creyentes a vivir de una manera consistente con su unión con Cristo, con su nueva naturaleza. Debido a que hemos sido resucitados con Cristo, debemos buscar lo que está arriba y matar lo que es terrenal y pecaminoso. Y debemos vestirnos con las vestiduras de la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Al mismo tiempo debemos dejar que la palabra de Dios more en nosotros ricamente. Todo esto está destinado a ser evidente en diversas relaciones de nuestra vida cristiana diariamente. Entonces, ¿cómo debemos ser fieles en vivir nuestra vida cristiana como pueblo? O diríamos como Pablo nos insta a hacerlo. Él dice que debemos dedicarnos a la oración, ser vigilantes y ser agradecidos. Pablo dice a los cristianos: ¿cómo ustedes van a ser fieles en su vida cristiana? ¿Cómo ustedes van a reflejar a Cristo en su vida diaria, en sus relaciones constantes? Dice Pablo: dedicándose a la oración y siendo agradecidos. Tal oración, hermanos, expresa nuestra completa dependencia de Dios para ser ayudados y fortalecidos en medio de las circunstancias que podamos pasar. También en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En este versículo Pablo nos exhorta a estar gozosos, a orar continuamente y a dar gracias en todas las circunstancias. La razón por la que debemos hacerlo es porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros en Cristo Jesús. Puedes preguntarte cuál es la voluntad de Dios. Pablo te responde y dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos en oración, que practiquemos esta disciplina de la oración, hermanos. Pero como digo, esto se ha convertido en un olvido, pero Pablo dice: recuerden que esta es la voluntad de Dios para ustedes, que se mantengan en oración. La oración, hermanos, entonces no es algo opcional, que si yo quiero oro o si no, no. Para los cristianos, más bien es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Que tengamos una vida constante, una vida continua de oración. Que sea una práctica habitual en nuestras vidas. Dios espera, hermanos, que oremos como, ponías un ejemplo, como un general cuando está en la guerra, espera oír información de sus soldados acerca de lo que está aconteciendo en el campo de batalla. La oración es un radio táctico en medio de la guerra espiritual, como decía un hermano. No es un intercomunicador para hacerte un servicio a tu habitación en un hotel. Es el medio por el cual Dios nos ha dejado. La oración no solo es una convocatoria divina, sino es una invitación real, un gran privilegio que Dios nos ha dado. Imagínate, hermanos, tener ese acceso directo con nuestro Dios, creador del universo, el que nos ha salvado, y nosotros estar mendigando por nuestra propia cuenta. Como un hermano ponía un ejemplo, decía: no, imagínate que tú tienes un problema con tu computador, pero tú tienes acceso al mejor o a la persona más capacitada que puede arreglar este problema. Y él decía: y tú intentas por tu propia cuenta hacerlo. Desarmas, buscas el problema y ya no sabes cómo armarlo, ¿no? Perdiste tu máquina. Pero, hermanos, eso puede pasar nosotros cuando intentamos vivir nuestra vida sin hacer uso de esta disciplina de la oración. Estamos intentando vivir nuestra vida apartados de esa bendición que Dios nos ha dejado a través de esta disciplina. Estamos tratando de vivir nuestra vida por nuestra propia cuenta, alejados de la dirección de Dios. Hermanos, Cristo nos ha reconciliado con Dios por su sangre. Nuestros pecados que una vez prohibieron nuestro camino a Dios, a nuestro Dios Santo, han sido perdonados a través de la cruz, y Él ha abierto este camino para que nosotros pudiéramos ser bendecidos al acercarnos hacia el trono de la gracia de nuestro Dios para recibir bendición y misericordia mientras estamos caminando en esta tierra.
Mientras estamos andando en esta tierra y llevando el Evangelio, podemos acercarnos libremente hacia el trono de la gracia de nuestro Dios. No hay impedimento. Entonces, hermanos, si sabemos qué es la oración y sabemos el llamado que la palabra de Dios hace en Jesús y en los escritores bíblicos a permanecer en oración, ¿cuál es el problema por el cual no oramos? Si la oración, como decíamos, es hablar con Dios, es comunicarnos con Él y es un medio de gracia que Dios nos ha dado, ¿por qué los cristianos en las iglesias no oran constantemente? ¿Por qué el pueblo de Dios no disfruta de la oración, sino más bien lo ve como un castigo? Hermanos, como decíamos, el problema es que muchas veces nuestras oraciones, a pesar del deseo que podamos tener, se han convertido en agotadoras, en cansadas, y esto ha llevado a que abandonemos esta práctica. Muchas veces es uno porque no sabemos cómo orar. Nuestro hermano Jared nos preguntaba la semana pasada, ¿no? ¿Alguna vez alguien te enseñó a orar? Yo me acuerdo, hace unos años atrás conversábamos con los jóvenes, ¿no? En nuestra reunión y decíamos, ¿alguna vez alguien te enseñó a orar? Y la verdad es que, bueno, que yo recuerde, nadie me enseñó a orar. Nadie me dijo, mira, debes seguir ciertas pautas a través de la palabra de Dios y esto puede ayudarte en tu camino de oración para que tú empieces a orar. Y esto puede ser una de las razones por las cuales de repente tú digas, bueno, no sé cómo orar, intento y repito ciertas palabras, pero esto se convierte en algo monótono, ¿no? En mi vida. O otro puede ser que si no sabes cómo orar, tus palabras se van a volver, como decíamos, repetitivas, ¿no? Tus oraciones son repetitivas y repetitivas y se vuelven vacías al momento que tú ya lo tomas como algo de memoria y ya no reflexionas en lo que dices. Y otro también, como decíamos, es que la oración se ha convertido en una carga en ciertas prácticas religiosas que cargan a los creyentes con la oración como un castigo con la cual ellos tienen que cumplir diariamente, y si no lo cumples, tú no eres digno de estar delante del Señor. Hermanos, como consecuencia, muchos buenos creyentes con buenas intenciones para orar pueden terminar diciendo, debe haber algo malo en mí. ¿Debo yo ser el problema? ¿Debo ser un creyente de segundo nivel? No soy como esos hermanos que oran fervientemente y los veo. Si me aburre la oración, algo tan importante, entonces debo ser un cristiano de una segunda categoría. Podríamos preguntarnos, ¿por qué aburre a los cristianos orar? Más aún si entendemos que esta oración es un camino directo hacia el trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Será que no amamos a nuestro Dios y no queremos conectarnos con Él? ¿O será que muy en lo profundo la verdad es que no nos importa las personas ni sus necesidades, es por eso que no intercedemos a Dios por ellos? La verdad, hermanos, es que no lo creo. Por el contrario, si este aburrimiento y ese divagar describen tu experiencia de oración, podrías argumentar que en ti verdaderamente habita el Espíritu Santo y eso hace que tú constantemente quieras estar orando. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, como hablábamos por medio de la fe en Jesucristo, el problema no eres tú. No está el problema en ti. Podemos ver que cuando tú deseas orar constantemente, pero puede ser que el problema sea porque de repente nadie te ayudó a iniciar en esta práctica. Puede ser que el problema de repente es que nadie te ha instruido o has utilizado, podemos decir, un método para que tú puedas mejorar en esta práctica de la oración. Entonces, hermanos, debemos entender que a la luz de la palabra, tanto en los evangelios como en las cartas, entendemos que la oración es algo que se aprende. No naces con él. En un sentido, la oración debe ser, como dice la Escritura, tan natural como respirar para un hijo de Dios.
nosotros que hemos recibido el Espíritu de adopción, clamamos, dice la palabra, Abba Padre. Sin embargo, mientras esta pasión producida por el Espíritu ejerce presión desde un lado de nuestra alma, por otro lado, sentimos también la presión de nuestra propia experiencia de que la oración se ha vuelto cansada, aburrida, y ya no sé qué más decir cuando pasan mis 10 minutos de oración. ¿Se dan cuenta? Tenemos al Espíritu Santo que nos alienta y constantemente nos recuerda que necesitamos orar, que necesitamos entrar en la presencia de Dios a través de la oración. Pero por el otro lado, tú tienes esta experiencia mala con la oración. Pero como vemos, hermanos, decíamos en los ejemplos bíblicos, crecemos en nuestra capacidad de orar a través de la enseñanza y la práctica. Aprendemos a ser más bíblicos en nuestras oraciones. Incluso los discípulos de Jesús le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11:1. Pueden buscarlo, hermanos, en sus Biblias. A ver si no me he equivocado de nuevo el texto. La palabra de Dios dice en Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos que la oración, hermano, no es algo que simplemente va a venir a ti como una forma mágica. En la Escritura encontramos que los propios discípulos le preguntaron a Jesús diciéndole, Jesús, enséñanos a orar. Y tú te preguntarías, un momento, pero los discípulos no habían estado con Jesús ya varios años, que no habían visto cómo Jesús oraba. ¿Cómo piden a Jesús que les enseñe a orar? También ellos no eran judíos, no habían visto en la sinagoga orar a los rabinos y a la gente ahí. No habían visto a sus padres en sus casas a orar constantemente, ya sea por la comida y todo eso. Sin embargo, ellos querían que Jesús les enseñara a orar. Hermanos, si tú quieres profundizar en tu vida de oración, debemos comenzar reconociendo que necesitamos ser enseñados en esta práctica. Puede ser que tú tengas el ego de decir, yo no necesito ayuda. Yo sé cómo orar, lo hago. Como dijo un hermano, me dijo esta semana, hay hermanos que eran como Daniel, ¿no? 3 veces al día, pero por el desayuno, almuerzo y cena nada más. Esa es toda su vida de oración. Y tú puedes decir, yo oro. Pero hermano, necesitamos entender de que si tú no tienes esta práctica habitual en nuestra vida, necesitamos tener humildad y decir, necesito ser enseñado en esto. Entonces, hermanos, es posible que nosotros podamos pasar nuestra vida rutinariamente buscando formas, escuchando prédicas, como decíamos, nos alentamos un momento y a la semana vuelves a caer en lo mismo. Entonces ese entusiasmo se termina, desaparece y tu rutina vuelve a la oración cansada y aburrida. Y la pregunta que nos hacemos, hermanos, es, ¿existe alguna solución para esto? ¿Cómo aprendemos a orar correctamente? ¿Alguna vez te has preguntado eso durante tus tiempos de oración cuando estás ahí entrando, intentas constantemente orar, pero tu mente divaga y no sabes qué decir y te preguntas, pero ¿puedo mejorar en mi disciplina de la oración a través de ciertas prácticas? Hermanos, quiero compartir con ustedes algunas herramientas las cuales nos pueden servir para nuestra vida de oración. Quería empezar por esto. Seguramente han escuchado esta frase, ¿no? Se aprende a orar orando. Una frase muy conocida que describían los puritanos, y ellos, hermanos, lo que querían decir es que como cualquier disciplina, ya sea que tú quieres aprender como un idioma distinto o como un instrumento musical, tú puedes tomar todos los cursos y estudiar todos los textos bíblicos acerca de la oración, pero no lo aprenderás verdaderamente hasta que lo pongas en práctica. Es como cualquier instrumento que tú quieres aprender. Tú puedes
estudiar teóricamente todo, o un idioma teóricamente, pero si tú no lo pones en práctica, no lo vas a aprender. Entonces cuando dice debemos orar hasta que oremos, este es el consejo que los puritanos solían dar, que quería decir debemos orar lo suficiente y honestamente en una sola sesión para superar el sentimiento de formalismo e irrealidad. A menudo nuestras oraciones comienzan fríamente, pero al continuar orando, nuestros corazones se calientan y nuestras mentes se vuelven más activas. Nuestras alabanzas y acción de gracias se vuelven más sentidas y nuestras peticiones se vuelven más urgentes. Un predicador aconsejaba, para entrar en el espíritu de oración debemos aferrarnos a él por un tiempo. Si oramos hasta que oremos, finalmente llegaremos a deleitarnos en la presencia de Dios, a descansar en su amor y apreciar su buena voluntad para con nosotros. Hermanos, debemos iniciar por esto, recordando que si tú no empiezas a tener la disciplina, el deseo de querer aprender a orar, por más métodos, por más conocimiento que tú puedas tener acerca de la oración, no lo vamos a hacer. Necesitamos disciplinarnos en esta práctica, hermanos. Como la semana pasada hablábamos, si tú quieres cambiar tu parte física, tener un buen físico, tú necesitas disciplinarte en tu alimentación y en tus ejercicios. Esto no va a suceder automáticamente, ¿no? Como un hermano decía, yo voy al gimnasio, pero salgo y como doble y no veo cambios en mi vida, ¿no? En mi cuerpo físico. Igualmente, si tú quieres mejorar en tu práctica de la oración, necesitas tener una disciplina, necesitas separar un tiempo específico, ya sea en la mañana, en la madrugada, en la tarde o en la noche, la cual sea más fácil para ti, para practicar esta disciplina personal en tu vida. Esto no va a suceder automáticamente, hermanos. Como alguien una vez dijo, si tú esperas que venga el deseo a ti de orar, así simplemente automático, puedes pasar meses sin orar. Necesitamos ser intencionales en esta práctica, hermanos. El siguiente no sé si ustedes han escuchado de este método. Este método es ya un poco antiguo y esto consiste a estas 4 letras, AX, que nos recuerda que la primera A es de adoración. Iniciaría nuestra oración es primero alabar a Dios por quien es Él. Casi sigue el mismo patrón del Padre Nuestro. Empiezas con la A. Lo que ayuda a estas AX es recordar cómo debe ser la secuencia de nuestra oración para que nosotros cuando estamos entrando en oración tú no empieces a divagar, ¿no? Recordar que la A es lo primero, adoración a Dios, alabarlo por quién es Él, por lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. La C de confesión, arrepentimiento de nuestros pecados. Confesar a Dios nuestros pecados, pedirle perdón por nuestros pecados. Y de ahí viene la T, que es acción de gracias, que en inglés es sense, algo así. Por ahí está, solo está en inglés esto. Pero dice mostrar gratitud por todas las bendiciones que Dios te ha dado. Y lo último, la S de súplica, elevar peticiones y oración a Dios por usted y por los demás. Son 4 letras, hermanos, que nos pueden ayudar a recordar, a mejorar en nuestra práctica de oración. Para que no caigamos en la repetición, que no caigamos en ese método de seguir qué secuencia sigo, cómo puedo seguir orando. Este método nos puede ayudar en eso. Este es un método que nos puede recordar esa secuencia que Dios nos ha dado acerca de la oración en el Padre Nuestro, ¿no? Seguramente ustedes se han cruzado con este método, ¿no? Como digo, es un método muy antiguo ya que ha sido utilizado por muchos creyentes para enseñar a los niños y también a los adultos a orar en las iglesias y en los campamentos. ¿Puede pasar al siguiente? Método Joy. ¿Escucharon ustedes acerca de este método o no? Este método está en inglés también, pero usaría la palabra alegría en inglés y la convierte en un acrónimo para recordar las 3 cosas importantes mientras estás orando. Anteriormente eran 4, acá lo reducen a 3. Si tú no tienes buena memoria, tienes estas 3 letras que te pueden ayudar a recordar de qué manera o qué secuencia puedes seguir orando, ¿no? Primero la J de Jesús,
confiesa tus pecados, alaba a Dios tu Creador, pide perdón por tus pecados y da gracias por lo que Él ha hecho por ti en la cruz. De viene la O, que es orar por otros, y por último es you, que orar por ti mismo, ¿no? Orar por tus necesidades, por las circunstancias que estás pasando, por tu familia más cercana, por los más lejanos, por los que pasan necesidad en tu entorno. Esto puede ayudarnos de una forma práctica, hermanos, a mejorar nuestra oración. Cuando pasamos circunstancias que nos pueden ayudar a no estar divagando, a no estar perdidos en medio de la oración y no saber qué hacer. Tres letras que nos pueden ayudar en ese proceso. El siguiente método de oración con los dedos. ¿Has escuchado la oración con los dedos o no? Este es un poquito distinto, porque hay, creo, varios métodos con la oración con los dedos. Pero esta es una forma divertida de orar y utilizada constantemente para enseñar a los niños a orar. Simplemente usa cada dedo de la mano para recordarle que debes orar por un grupo diferente de personas. Este es, como decía, un poco distinto, ¿no? Algunos utilizan la misma secuencia del Padre Nuestro, primero adorar y después siguen la secuencia. Pero acá es un poco distinto este método. Lo que te recuerdo es que el pulgar, hacer el dedo más cercano a nosotros, nos ayuda a recordar orar por nuestros amigos, familiares, las personas que conocemos más íntimamente y pedirle a Dios que nos muestre cómo amarlos y servirlos en nuestra vida diaria. Ese es el dedo pulgar. El dedo índice, este dedo nos recuerda que debemos orar por quienes nos guían, por quienes guían a otros hacia Cristo, por los misioneros, evangelistas, mártires y sus familias. Orar también por sus propios esfuerzos, por difundir el Evangelio, y pídele a Dios que traiga oportunidades para que tú puedas guiar a otros hacia Jesús. ¿Puede ayudar este método o no? El dedo del medio es el dedo más alto y más grande, dice, por lo que debemos orar, por lo que nos recuerda orar por quienes tienen autoridad como líderes, maestros, entrenadores, directores, gobernadores, representantes, pastores, líderes religiosos, y orar por la sabiduría para guiar bien a los demás con su ejemplo en el lugar donde están, porque todos tenemos oportunidades a diario de influir a quienes nos rodean. El dedo anular, este es el dedo más débil, lo que nos recuerda orar por quienes están heridos y sufriendo, por quienes no tienen voz propia, por los pobres y necesitados, por las viudas y los huérfanos, y luego orar por las áreas donde te sientes débil. Deja que te recuerde que debes apoyar en la fuerza de Jesús hoy. Y el dedo meñique, este es el último dedo de nuestra mano, por lo que es un recordatorio para orar por nosotros mismos y por las cosas que necesitamos. Nosotros hemos hecho el cambio, ¿no? A veces oramos por nosotros mismos y lo que necesitamos, y al final, si me acuerdo, yo oro por otro, ¿no? O agradezco a Dios por algo más. Pero esta semana es una secuencia, como decía, que sigue los 5 dedos de la mano, que nos ayudan a mantenernos centrados en nuestras oraciones. Cuando tú terminas uno, puedes continuar con los siguientes dedos, y esto te puede ayudar, hermanos, a dejar esa monotonía de la oración, dejar ese aburrimiento, no saber cómo seguir la secuencia en tus oraciones personales o aún en tus oraciones de grupo que tú puedas tener. Como digo, este es un método que se ha utilizado mucho para enseñar a los niños en diferentes campos a orar. Y como último, hermanos, un método que a mí mismo me ha ayudado mucho en mi práctica como oración es orar los salmos. No sé si ustedes han escuchado acerca de este método. Bueno, los salmos nos han sido dados con este propósito, que podamos aprender a orarlos en el nombre de Jesucristo. Por eso es el mejor lugar para aprender a orar, a través de un pasaje de las Escrituras. Este método nos hace dejar de tener siempre oraciones repetitivas. Consiste en seleccionar un salmo, orar a través. Por ejemplo, usemos el Salmo 23, un salmo muy conocido, que dice: Jehová es mi pastor. ¿Y cómo tú podrías orar? Por ejemplo, la idea es seleccionar una porción del texto: Jehová es mi pastor.
Tú puedes seleccionar esto y empezar a orar a través de esto. Todo lo que llega a tu mente cuando tú lees esa pequeña porción de la palabra de Dios, del Salmo. Una forma que tú puedes orar a través de esto puede ser: Señor, quiero agradecer que tú eres mi pastor. Tú eres un buen pastor. Me has pastoreado toda mi vida. Gran pastor, por favor, pastorea a mi familia hoy. Guárdalos de las tradiciones del mundo. Guíalos en tus caminos. Líbralos del mal. Oh gran pastor, oro por mis hijos, llévalos a ser tus ovejas, que te amen como su pastor, como yo lo hago. También oro por los que nos pastorean en la iglesia, por favor pastoréalos mientras ellos nos pastorean a nosotros. ¿Puede ayudar o no puede ayudar a orar un salmo de esta forma? Hermanos, es una gran manera como nosotros podemos dejar de lado todas esas excusas que tú puedes poner. Es que no sé cómo orar, no sé qué decir. Puedes tomar un salmo. Hermano, tienes cantidad de salmos que te pueden ayudar a continuar en esa oración. Y así puedes tú continuar la siguiente parte: cuando nada me faltará. Tú puedes continuar orando lo que sigue. Puedes decir: Señor, gracias porque nunca he pasado necesidad. Nunca me ha faltado un plato en la mesa. Todo lo que soy y lo que tengo ha venido de ti y por tu gracia hacia mi vida. Hermanos, el Salmos es una gran manera de cómo tú puedes mejorar en esta disciplina de la oración. Puedes continuar orando de este modo, hermanos, hasta que pase algo, tu tiempo se acabe o el Salmos termine. Y la bendición de esto, hermanos, es que puede ser que el salmo se termine y tu tiempo puede continuar de oración. Tú puedes pasar al siguiente salmo. O puede adaptarse a tu tiempo que tengas, porque la verdad es que de repente no tienes todo el tiempo, pero tienes una pequeña porción de tiempo. Tú puedes tomar un salmo e ir orando porción por porción. Cuando mientras lees puedes ir meditando y reflexionando y orando lo que esta porción de la palabra trae a tu mente, y tú puedes orar por eso. Hermanos, esto te va a ayudar a no empezar a divagar, a no quedarte con la mente en blanco y no saber qué decir mientras estás orando. Esto va a reavivar tus oraciones. Al hacerlo, ya no te faltarán palabras para decir, y lo mejor de todo es que ya no volverás a las constantes repeticiones que se vuelven monótonas y aburridas. Básicamente lo que estamos haciendo es orar. Al orar de esta manera es tomar las palabras que se originaron en el corazón y la mente de Dios y las hacemos pasar a través de nuestro corazón y de nuestra mente y las regresamos hacia Dios. De este modo, sus palabras vienen a ser la inspiración para tus oraciones. El usar el lenguaje del texto para hablar con Dios acerca de lo que vino a nuestra mente mientras leemos esta porción. Cuando oras la Biblia, no solo estás orando palabras ordinarias, estás orando palabras que son espíritu y son vida. Del mismo modo podemos orar el resto de la Biblia, hermanos. Este método no solamente se limita a los salmos, y seguramente si tú estás un poco meditando ahorita y me dices: hermano, pero ¿qué hago con los salmos implicatorios? ¿Cómo voy a orar esos? Cuando el texto bíblico dice, por ejemplo, que se rompan los dientes de ellos, ¿no? Tú dices: ¿cómo voy a orar esto? ¿Voy a orar por alguien, por mi enemigo que se le rompan los dientes? Hermanos, pues esta te puede ayudar. Primero, si tú no entiendes una porción del texto, tranquilamente puedes pasar al siguiente. O simplemente cuando tú leas, por ejemplo, los salmos implicatorios, lo que puedes hacer es orar esas circunstancias o lo que el texto dice acerca de pecados o circunstancias en tu vida que tú quieres que sean destruidos. Puede ayudar de alguna forma. Igualmente, hermanos, cuando, como digo, este método puede aplicarse a las distintas áreas en la Biblia, ya sea las cartas, ya sea los evangelios, ya sea narrativa. Tú puedes orar de esta manera. No es un método que está limitado solamente a los salmos.
Este método también puedes orar no solamente personal, sino en familia. Tu oración familiar puede estar guiada por un salmo. Tu oración grupal o un estudio bíblico que tenemos entre semana, como hermanos nos reunimos y muchas veces solamente alguien ora, ¿no? Los demás simplemente escuchan y están callados ahí. Pero de repente para hacerlo en grupo tú puedes cambiar un poco, ¿no? Por ejemplo, siguiendo esta secuencia del salmo, lo que tú puedes hacer es seleccionar ciertas porciones del salmo y indicar a ciertos hermanos que puedan orar por esa porción. Y todo el estudio se une en oración a través de un salmo, a través de un texto bíblico. El que está dirigiendo el estudio puede hacer esto. Hermanos, este va a ser de mucha bendición para nuestros estudios, para nuestros tiempos en comunión como hermanos. Como digo, a veces en nuestros estudios se han vuelto también las oraciones monótonas, ¿no? Oramos por lo mismo, pedimos lo mismo. Y hermanos, como hermano escuchaba a un pastor que contaba una experiencia, dice que invitó una vez a un diácono a orar al frente por las ofrendas, y mientras él estaba orando, cerró los ojos, escuchó a un niño en la segunda banca que repetía la oración al mismo tiempo que su papá, era el hijo del diácono. Repetía la oración, no es que repetía después de él, sino al mismo tiempo. Parece que el niño de 3 años había escuchado esa oración tanto en su casa que el niño ya se lo sabía de memoria. Eso demostraba que su papá oraba, parece siempre lo mismo, decía el pastor, ¿no? No tenía otra oración sino la misma que repetía constantemente. Pero hermanos, cuando tú oras de esta forma, ya sea personal, ya sea con tu familia, ya sea en el estudio bíblico, o ya sea acá en grupo, en la reunión de oración, nuestras oraciones van a ser más fluidas, más centradas en la palabra de Dios. Van a dar gloria a nuestro Dios, Creador y Salvador. Y nos van a permitir estar centrados nuestras mentes en esa comunión directa con Dios y ser alimentados por esta disciplina que Dios nos ha dado como la oración. Hermanos, existen muchos recursos en la cual tú puedes empezar a orar y aprender. Como digo, esto de los salmos me ha ayudado mucho a mí. Ha sido una bendición para mi vida cuando empecé a orar de esta forma y lo descubrí leyendo ciertas literaturas, porque tenía el problema de la oración en mí mismo. Podía leer, pero a veces orar me costaba mucho, pero el orar con los salmos nunca más volvieron a ser lo mismo, ¿no? Mis oraciones pueden fluir constantemente, pueden estar centradas en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, primero, como hemos visto, debemos reconocer que universalmente la iglesia no es algo que fluye o se va a dar naturalmente. Mientras tú estés ahí sentado, tu carne no va a decir vamos a orar. Necesitamos primero disciplinarnos, necesitamos dedicarle un tiempo, separar un lugar en el cual nosotros podemos orar. Y segundo, necesitamos ser enseñados en la oración, hermanos. Si tú no estás teniendo una vida de oración, no te quedes, hermano, de esa forma. Busca ayuda, aplica algunos de estos métodos que hemos visto hoy en día, que puedan ser de bendición y puedan alimentar esos tiempos que tú tienes de comunión con nuestro Dios. No te quedes con tus oraciones de 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. No estoy diciendo que esté mal, por si acaso, debemos orar por la comida, pero que no se conviertan solamente en eso. Hermanos, a través de estos métodos podemos tener oraciones renovadas, oraciones frescas, oraciones bíblicas que honren y den gloria a nuestro Dios. Pero hermanos, lo más importante, si en ti no está habitando el Espíritu Santo, si tú no has nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, ningún método va a avivar la oración en ti. Por más método que tú apliques, no vas a aprender a orar. Lo primero que necesitas es nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Lo más importante, como decía nuestro hermano Jared la semana pasada, que las disciplinas espirituales no se conviertan en un legalismo o un fariseísmo, es recordar el Evangelio, recordar que necesitamos ser salvos. Y como somos salvos, Dios nos bendice con estas disciplinas espirituales. Las practicamos no para que Dios nos ame más, sino porque Dios nos ama
y nos bendice con estas disciplinas para que nosotros podamos alimentarnos de ellas y llevarnos al propósito que Él tiene con nosotros, que es hacer a la imagen de Cristo. Hermanos, el Evangelio es el motor que mueve nuestras vidas. Diríamos, las disciplinas espirituales pueden ser como los rieles por donde el tren va, que nos llevan hasta a ser como la imagen de Cristo. Sin el Evangelio, tus disciplinas espirituales solamente van a ser prácticas que te van a llenar de orgullo, de arrogancia y constantemente sentirte superior hacia tu hermano de repente que está luchando con la oración, que está queriendo aprender con la oración. Necesitamos recordar, hermanos, que todos estamos en este camino de aprender la práctica de la oración, de aprender la disciplina de la oración. Aunque, hermanos, espero que estas prácticas podamos ponerlo en nuestros estudios, aplicarlas ahí, y que no solamente se conviertan en algo teórico que escuchamos hoy día y la siguiente domingo ya nos olvidamos y vamos a ver la siguiente práctica espiritual y vamos a pasar lo que queda del año hablando acerca de estas prácticas, y si tú no lo pones en acción, simplemente va a ser algo más que pasó por tu mente. Un hermano dijo: lo que he aprendido en mis años en la iglesia es que si tú no les enseñas a orar y lo haces en el momento que lo practiquen, en 2 días ellos lo van a olvidar y no lo van a practicar nunca más. Así que, hermanos, el reto de hoy es: llega a tu casa, tómate un tiempo, que sea el método que más a ti te aplique a tu vida, ponlo en práctica diariamente. Utilízalo para ser alimentado por esta disciplina que Dios nos ha bendecido como la oración. Vamos a orar, hermanos, para despedir este tiempo. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, el de poder recordar, Señor, la bendición que hemos recibido de ti como hijos tuyos, el tener, Señor, este acceso hacia tu trono de gracia a través de la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo, Señor, por este medio que es la oración, por la cual, Señor, tú obras y nos sigues moldeando para ser cada día más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestra incapacidad, Señor, al momento de orar. Ayúdanos, Señor, a abandonar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, Señor, y reconocer que necesitamos aprender, necesitamos ser enseñados, Señor, en esta práctica, en esta disciplina. Como los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y también ayúdanos, Señor, a tener el compromiso y el deseo, Señor, de apropiarnos de uno de estos medios y ponerlos en práctica diariamente, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia con estas disciplinas, Señor. Bendice a tu cuerpo, Padre. Dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.